Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Dice así la santa palabra de nuestro Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El tema de la enseñanza de esta mañana lleva por título La esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. Estamos en una época en el que se nos quiere de alguna manera ofrecer o vender la idea de que hay muchas formas, muchos caminos, muchos modos para nosotros ser salvos. Hay muchas maneras de ser salvo. Sin embargo, hoy estaremos estudiando particularmente 5 puntos en estos versículos que hemos leído, en donde estaremos viendo la esencia del Evangelio. Es decir, primero, ¿por qué vino Cristo? Segundo, ¿cómo puedo ser salvo? Tercero, ¿cómo puedo ser condenado? Cuarto, ¿cómo sé si soy condenado? Y quinto, ¿cómo sé si soy salvo? Son preguntas importantes que debemos hacernos. Hermano, ¿cómo puedes saber que eres salvo? Tú que escuchas este sermón, esta enseñanza, ¿cómo sabes que eres salvo? Cuando hablas con alguien y te pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Tú sabes explicarle a esa persona cómo puede ser salva? ¿Qué es lo que se supone debe hacer? Ahora, aquel que dice que es salvo, ¿cómo puedes estar seguro de que tú eres salvo? ¿Hay una forma a través de la Escritura en la que podamos comprobar si yo soy o no soy salvo? ¿Hay una forma en la Escritura en la que yo pueda saber si he pasado de muerte a vida? Ahora, ¿hay acaso alguna forma de saber si soy condenado? ¿Cómo sabes que no irás al infierno? Ese es el meollo del asunto en esta mañana, y es la esencia del Evangelio. El versículo 17 es muy claro y es el primer punto, si usted está notando, ¿por qué vino Cristo? Versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primer punto, ¿por qué vino Cristo? La Escritura es clara y dice: porque el mundo está completamente perdido. El mundo está condenado. ¿Cómo es esto posible? Cristo no vino a un mundo en una posición neutra espiritualmente. Cristo no vino a un mundo en el que se encuentra en una posición favorable espiritualmente. Cristo vino a un mundo que se dirige y ya está bajo condenación. Es como cuando nos dirigimos en una autopista y en la carretera en la que vamos solamente tiene un sentido de frente. No tiene otro sentido sino uno, de frente. De la misma manera, el mundo se conduce en un único sentido, directo hacia un único destino: la condenación eterna. La condenación eterna. No se conduce a otro lado. Todos nacemos con un destino final, que es la muerte. Y todos aquellos que espiritualmente no han nacido de nuevo, tienen también espiritualmente una condenación, que es la muerte eterna. No hay otra vía, no hay otra opción de escape. Así que, ¿por qué razón vino Cristo? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué vino? Bueno, Cristo vino para salvar, dice el texto,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Los hombres ya por sí mismos van rumbo a la condenación. ¿Por qué es esto así? Porque todos han pecado en Adán. La Escritura enseña de que Adán era nuestro representante. Cuando Adán peca contra el Señor, todos los descendientes de Adán automáticamente heredamos ese pecado. Esa doctrina es conocida como el pecado original. Todos nosotros hemos sido constituidos pecadores en Adán. Quizá alguien pueda objetar y decir: no me parece justo que en Adán yo haya pecado si yo no estaba en el huerto del Edén. Si tú rechazas que has sido contaminado, marcado, identificado en Adán, y por lo cual eres pecador porque heredaste ese pecado, entonces estás desprovisto de un Salvador, dado que Cristo vino a salvar a aquellos que están manchados, contaminados por el pecado que Adán que ejecutó en el Edén. Así que si usted puede objetar diciendo en su mente: dado que yo no estuve en el Edén y yo no fui particularmente el que pequé, yo no estoy sujeto a pecado, se engaña a sí mismo. La Escritura enseña en Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos, expulsados, excomulgados, reprobados de la gloria de Dios. Han sido echados de la gloria de Dios, no pueden estar delante del Señor. Mire lo que dice en Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 19. Primera epístola de Juan capítulo 5, versículo 19. Y este Juan es el apóstol, el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Dice en el capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Quizá en nuestra impresión cuando nacemos y empezamos a ser criados y enseñados, no creemos que el mundo está bajo la esclavitud del pecado, ni está bajo la esclavitud y el yugo de Satanás. Creemos que el mundo es inocente. Creemos muchas veces que las personas son inocentes, que no son culpables. Y la Escritura es clara y dice: el mundo entero está bajo el maligno, bajo el dominio, bajo el control, bajo el poder del maligno. Eso significa que el mundo no es un mundo inocente, sin pecado, sin mancha o sin maldad. Todo lo contrario, el mundo es un mundo que ya está condenado, y el Señor Jesús vino a ofrecer y a traer salvación a ese mundo que está perdido. Es la única opción. Sí, dijo algún comentarista, si el mundo estuviera enfermo, el Señor hubiese mandado un doctor. Si el mundo estuviera triste, el Señor hubiese mandado a un payaso. El mundo estaba perdido, bajo el poder del maligno, bajo la esclavitud de Satanás y del pecado. Estaba muerto, condenado. Lo único que podía enviar el Señor era un Salvador. Un Salvador. Por eso el texto nos dice que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, algo que el mundo ya está en esa situación. Ya está bajo condenación, está bajo el maligno, el poder del maligno. Él envió a su Hijo para poder traer salvación. Así que no viene a condenar al mundo, viene a salvar a todos aquellos que en este mundo condenado creen en Él. Y solo ellos, y nada más que ellos, aún en un mundo caído y condenado, aquellos que creen en Él son librados de esa condenación por el sacrificio que Cristo hizo. Miren lo que dice en Lucas, capítulo 19, versículo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice nuestro Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo aquello que estaba perdido puede ser encontrado. Solo aquellos que se reconocen a sí mismos como personas que están perdidos y están bajo la condenación, son aquellos que reconocen la miserabilidad y su estado de miseria espiritual. Solo ellos que reconocen que están perdidos son los que van a ser salvados, porque reconocen su estado de perdición. Aquel que en la vida real, en la vida cotidiana, no reconoce que está enfermo, no buscará un doctor. Aquel que no reconoce, no es consciente de que tiene enfermedades mortales en su interior, no buscará jamás un doctor. Aquel que halla falencias en su interior,
fallas en su cuerpo, en su integridad, enfermedades, dolores, se reconoce a sí mismo como alguien que está enfermo, necesariamente y urgentemente buscará un doctor. De la misma forma, aquellos que espiritualmente dicen: yo estoy en bancarrota, yo estoy en una ruina espiritual, yo estoy perdido en mis pecados, estoy bajo la condenación porque el mundo está bajo el poder del maligno, estoy condenado porque todos están destituidos, no tengo esperanza, voy a buscar desesperadamente, con todas mis fuerzas, a un Salvador que me salve, dado que si le digo al que está a mi derecha, él también está perdido, y si busco al que está a la izquierda, él también está perdido, y si busco hacia atrás, está perdido, y si miro hacia abajo, están perdidos. Solo tengo una opción: mirar hacia arriba, mirar a aquel que fue colgado en un madero y encontrar salvación. Ese es el plan de Dios: dar salvación a todos aquellos que se acercan a Cristo. Solo aquellos que se acercan a Cristo, aquellos que obedecen su palabra, son los que habitarán, como dice en el Salmo 23, en delicados pastos. Solo aquellos que vienen a Cristo son los que encuentran salvación, liberación y vida eterna. Todos los demás se encontrarán con condenación. ¿Y por qué empezamos diciendo de que en el día de hoy hay diferentes cosas? Usted puede ver la agenda. Hay un sinfín de, según ellos, pronombres o la manera en que usted se debe acercar a alguien o identificarlo. Antes era fácil: hombre y mujer, se acabó. Varón y hembra, se acabó. Escrituralmente era muy sencillo: o estabas en el arca con Noé o estabas afuera ahogándote. Fácil. O eras Lot con su familia saliendo de Sodoma y Gomorra, siendo libertado de la condenación, o eras parte del pueblo de Sodoma y Gomorra siendo condenado por el pecado. Es muy sencillo. No hay medias tintas ni colores grises. La escritura es clara. La escritura solamente hace dos grupos: están los fríos y están los calientes. Alguien objetará: ¿y los tibios? La Biblia dice que son vomitados, así que hacen parte de ¿quiénes? De los fríos. Recibirán la misma retribución. Eso dice la escritura en Apocalipsis capítulo 3. Hay dos grupos. Hay dos grupos. La Biblia enseña en Mateo capítulo 7 que dice que hay una puerta que es ¿qué? Estrecha, y hay una puerta que es ancha. Hay dos puertas nada más. Hay dos caminos, hermanos. Está el camino angosto y está el camino amplio, espacioso. ¿Verdad que sí? Hay dos tipos de árboles: el árbol bueno que da buen fruto y el árbol malo que da malos frutos. Hay dos tipos de personas: aquel que escuchó la palabra, la puso por obra y edificó su casa sobre la roca, y aquel que escuchó la palabra y no la puso por obra, sino que edificó su casa sobre la arena. Hay solamente dos, y nada más que dos caminos. Cristo es el único camino a la salvación. El otro camino conduce a la condenación. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 14. 1 de Juan capítulo 4, en el versículo 14, y esto es importante porque los judíos tenían un concepto particular de que la salvación era exclusivamente de ellos. 1 de Juan 4, 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Y qué es el Hijo? ¿A qué vino el Hijo? El Hijo es el Salvador del mundo. Cristo no vino a hacer nuestra vida más fácil. Cristo no vino a cumplir nuestros sueños. Cristo no vino a que nosotros fuéramos multimillonarios. ¿Por qué vino Cristo a la tierra, mis hermanos? No es como en el caso de nosotros. Nosotros no vinimos a la tierra, nosotros nacimos en la tierra. Cuando alguien viene aquí es porque ya viene de otro lugar. Cristo vino a la tierra, Él no estaba aquí. Eso habla de su preexistencia, ya existía antes de. Por eso nosotros no somos iguales al Señor. No somos iguales. ¿Qué vemos aquí? Él ha enviado. Nosotros no fuimos enviados a la tierra, nacimos en la tierra. Él estaba en otro lugar, en la eternidad celestial con el Padre, y fue enviado con una misión. ¿Cuál? ¿Que fuéramos multimillonarios? ¿Enriquecernos? No. Todo ese tipo de evangelio falso que se predica en congregaciones que le dicen a usted que si usted viene a Cristo, todos sus problemas se solucionarán y todas sus deudas se acabarán y todas sus enfermedades se irán, le están engañando. Cristo tiene un propósito al venir aquí, y es salvar al mundo. ¿Y qué significa esta expresión al mundo en particular? ¿A todos y cada uno de los seres humanos, todos particularmente? No.
Porque el versículo 16 de Juan 3 dice lo contrario. Dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el mundo, todo aquel que en Él cree, no se pierda. Solo aquellos que creen en Él no se pierden y tienen vida eterna. A estos fue a los que el Señor vino a rescatar, a los que creen en Él. Y los demás no son rescatados. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Cristo es ese Cordero de Dios, es el Salvador de todos aquellos en este mundo caído que creen en Él. Él es el Salvador de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros que crea en Él será rescatado, redimido, lavado y salvado. Esto también contradice la enseñanza de la Iglesia de Roma, que enseña que María es también corredentora con Cristo. No, mis hermanos, solo Cristo y nada más que Cristo, como la Reforma Protestante promulgó, una de las solas es solo Cristo. Solo Cristo es el Salvador, solo Cristo es nuestro Redentor, no Cristo y algo más. No es Cristo juntamente con María, no, Dios no envió a María, el Padre envió a su Hijo, a Cristo, para rescatar a todos aquellos que creen en Él. Eso dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Cristo es el que puede dar salvación a los hombres. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo puedes ser salvo entonces? Se me ha enviado un Salvador, se ha enviado la solución a mi mayor problema en la existencia. Estoy condenado, estoy perdido, no tengo esperanza. Me ofrecen esperanza. ¿Cuál? Se envió un Salvador para rescatarme. ¿Cómo hago entonces para ser rescatado? ¿Cómo hago para entonces ser salvado por este grandioso Salvador? Versículo 18, Juan 3, 18, en la parte A, dice: el que en Él cree no es condenado. Wow. Hay tanta gloria condensada en ese versículo, hermano. El que en Él cree no es condenado. Se me ha dado un Salvador, un escape, un único camino para ser salvo e ir al Padre, e ir al cielo. Pero ¿cómo hago entonces para ser salvo? Cree en Él. Cree en Él. Creyendo en el Señor Jesucristo es la única forma para ser salvos. Es la única forma para ser salvos. Si crees en Cristo Jesús, hermano, hermana, escucha, amigo, ya no hay condenación para ti. El juicio que se avecina, el juicio que se aproxima para ti, ya no serás condenado. No pasarás por allí, porque ya otro fue enjuiciado en tu lugar, Cristo. El castigo que viene, la condenación que viene, la reprensión que viene hacia ti, que escuchas esto, ya no vendrá, porque has creído en Cristo y Él ha recibido el castigo, la reprensión y la condenación que tú y yo merecíamos. Esa es la sustitución que el Señor ha hecho en nuestro lugar. Sin embargo, ¿qué quiere decir el que en Él cree? Es decir, ¿qué es lo que quiere decir específicamente la expresión creer en Cristo? ¿Acaso es simplemente tener una idea vaga de Él? ¿Acaso creer en Cristo es lo que algunos consideran tener algún conocimiento concerniente a Cristo? Pues yo sé que estamos en el siglo XXI, en el año 2024 después de Cristo, y la historia lo enseña. Hay antes de Cristo y después de Cristo, y entonces yo tengo un conocimiento meramente histórico. ¿Eso significa que yo creo en Cristo? ¿Qué es lo que está diciendo Juan cuando dice, si quieres ser salvo, se te ofreció un Salvador, y la forma de ser salvado por medio de ese Salvador es creyendo en Él? ¿Qué significa que yo debo creer en Él? Es una especie de fe temporal, momentánea. Es una fe teórica, es una creencia quizá ideológica o de una manera metódica. Creer en Cristo simplemente es tener algunos conocimientos de Él porque los vi en las películas de Semana Santa. Entonces, pues sí, yo también creo en Cristo. ¿Será solamente tener un conocimiento lógico de Él? ¿Un conocimiento racional e intelectual? No, mis hermanos. Creer en Cristo, esa expresión no es una expresión para tener una creencia mecánica, robótica o vacía.
Creer en Cristo no es una expresión ligera de yo también creo en Cristo, como aquella persona que dice, bueno, yo creo en Dios. No, mis hermanos, no es algo que se puede decir solamente de boca para afuera. A lo que se refiere Juan cuando dice, aquellos que crean en Él no serán condenados, son aquellos que únicamente han unido por completo sus vidas a Cristo. ¿Cómo? En total y absoluta sumisión y dependencia de Él. ¿Cómo sé si alguien cree en Cristo? Si esta persona vive para la gloria de Cristo, si esta persona vive continuamente queriendo agradar a Cristo, si esta persona cree lo que Cristo enseñó y dijo. Muchas personas afirman creer en Jesús, pero sus vidas se conducen contrariamente a lo que Jesús enseñó. A alguna persona le gustan los pleitos, las peleas, los golpes, las contiendas, pero yo creo en Jesús. Oye, espera, Jesús dijo que los mansos... No, yo no soy manso, aunque yo creo en Jesús. Puedes ver que ese tipo de creencia no es la creencia o fe que la Escritura enseña para ser salvo. No es tener una idea de Jesús. Creer en Jesús, mis amados hermanos, no solamente tener una idea de lo concerniente a Él, es verlo a Él como el escogido por Dios para reemplazarme a mí en el castigo que yo merecía. Es creer en Jesús, es entregarle todo nuestro ser, corazón, alma, mente, pensamiento, fuerzas al servicio de Él. Creer en Jesús es identificarme con Él, es buscar ser cada día más parecido a Él. Creer en Jesús es querer imitarlo constantemente a Él. Creer en Jesús es decir, aquí actué como un Jesús o actué como yo soy. Creer en Jesús es decir, ya no vivo yo, ahora no hago, dijo Pablo, lo que a Pablo le da su gana. Ahora hago lo que al Hijo de Dios le place. Creer en Jesús entonces implica mucho más que una pequeña confesión de 3 minutos. En algunas congregaciones se invita al pecador y se le dice, pase al frente y haga esta oración para que crea en Jesús. Y aunque esto no es bíblico, porque no vemos en la Escritura ni un solo ejemplo en el que los apóstoles o predicadores primitivos invitaran a la gente a hacer tal práctica, y que aunque sabemos que por medio de esa misma práctica algunos han sido verdaderamente salvos, no porque la práctica sea bíblica, sino a pesar de que no es bíblica, seguimos firmemente creyendo que pasar al frente y hacer una oración no significa precisamente creer en Jesús. Creer en Jesús, hermanos, va más allá de una expresión de los dientes hacia afuera. El mismo Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces creer en Jesús es que mi corazón esté cerca a Él, quiera ser como Él. Usted es esa persona que ha sido, orgulloso, chismoso, siempre metido en temas. Usted, cuando cree en Jesús, usted sabe que al Señor no le agrada eso, porque su palabra, la palabra de Cristo Jesús, dice que los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Los orgullosos, los injustos. Creer en Jesús entonces implica confiar plenamente en Cristo y abandonar cualquier otra confianza en todo lo demás. Como cuando de repente en alta mar el barco está condenado, ha chocado ya con un iceberg, no hay opción, se van a hundir y a usted le entregan un flotador. Usted dice, no, estamos aquí en la mitad del océano Mediterráneo, no, yo puedo nadar y llegaré a la playa. No acepta la oferta que se le hace, el regalo, un salvavidas. Usted desprecia eso y el resultado es lógico. Usted morirá o congelado, o devorado por tiburones, o ahogado, que equivale a ser condenado igual. Usted cuando se pone este salvavidas, este flotador, este inflable, usted no confía en su capacidad para nadar. Usted confía en que eso lo va a hacer flotar. Y todo, solamente eso. Confía en que el flotador lo va a salvar. Eso es todo. Como aquel que se lanza desde un avión porque están a punto de chocar. Y solamente confía en qué, en que va a poder volar. No, en el paracaídas, en que al abrirlo se salvará. Se salvará.
De la misma forma, aquel que dice que cree en Jesús ha de confiar de esta misma manera, no creyendo que con sus facultades y con sus capacidades, talentos y dones él va a lograr salvarse. No, cree y dice: yo creo firmemente la condenación que me merezco, pero hubo uno que la recibió por mí. Ya yo no voy a ser condenado, porque él no fue enviado a pasear al planeta Tierra, él fue enviado a rescatarme a mí, a este pecador que no lo merecía. Y he de vivir entonces, por agradecimiento a ese sacrificio amoroso, en obediencia continua y esfuerzo continuo, por agradarle, honrarle y glorificar a ese grandioso y bellísimo Salvador. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mire lo que dice Juan capítulo 8, vaya conmigo por favor. Juan capítulo 8, versículo 51. Juan 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:51. Cristo está diciendo que el que guarda su palabra no verá la muerte. ¿Se está refiriendo nuestro Señor a la muerte física? Por supuesto que no. Sabemos que no se refiere a esta muerte, porque al final todos ven que esta muerte física la vemos todos. Se refiere a la muerte que eterna. No verá la muerte eterna. ¿Quiénes no la verán? Aquellos que guardan su palabra. Entonces, creer en el Señor es también guardar ¿qué? Su palabra. Es querer vivir conforme a su palabra. Es someterse a su palabra. Entonces, en resumen, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en Cristo, cree en su evangelio, cree que su sacrificio, no de una manera histórica, no de una manera teórica, robótica, sino que su muerte ha pagado la deuda que tú tenías. Hermano, sí, tú naciste debiéndole a Dios. Estabas en deuda, le habías ofendido. David dice que en pecado lo concibió su madre. Aún desde el vientre ya venimos en pecado, venimos en deuda. Entonces es creer que la muerte de Cristo aplacó completamente la ira del Padre contra mí. Ya no voy a recibir la ira. ¿Por qué? Porque Él ya la recibió, ya Él fue castigado. Es creer firmemente y apropiarse de eso con fe, abrazándolo firmemente. Creer que ese sacrificio satisfizo la justicia de Dios. Él tenía unas demandas, su justicia, obediencia total, absoluta a su ley. Nosotros no pudimos cumplir la ley, nunca la podremos cumplir. Hubo uno que la cumplió. Creer en Cristo entonces es apropiarse de esa obediencia absoluta que Él hizo a su Padre. Y creer que su justicia ya fue satisfecha en Cristo. Creer que la sangre derramada de Cristo no es netamente sangre y nada más. Es que esa sangre me está lavando de mis pecados día tras día. Cuando me confieso, cuando le pido al Señor, perdóname, su sangre derramada ya me está perdonando y lavándome continuamente, como cuando continuamente nos lavamos con agua y con jabón nuestros cuerpos. Creer en Jesús es creer firmemente y únicamente de que lo que Él hizo nos redime y nos rescata del pecado y de la condenación eterna y del poder de Satanás. Es creer que Él verdaderamente me amó a mí, no por cómo era, sino a pesar de lo que era. Él me amó y envió a su Hijo a morir por mí. Tercero, ¿cómo puede ser condenado? Ya hemos visto por qué vino Cristo. Ya hemos visto cómo puedo ser salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? Creer en Cristo. Explicamos un poco acerca de creer en Cristo. Seguimos. Pero ¿cómo puede alguien ser condenado? Dado que nadie, y estamos hablando de nuestros círculos laborales, cotidianos del día a día, nadie en su mayoría habla de estos temas espirituales. Concierne a nosotros como cristianos tener claros estas verdades. A nosotros nos concierne saberlas. Si vamos a esperar que las personas de afuera nos enseñen cómo ser condenados, hemos de nosotros más bien todo lo contrario, acudir a la Escritura y decir qué dice la Escritura de cómo alguien se condena. La parte B del versículo 18, Juan 3, 18, parte B, dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ustedes se pueden imaginar al Señor sentado compartiendo estas verdades, hermanos? Es increíble, es impresionante. El mismo Señor que fundó todo el universo está sentado, está dialogando estas verdades y dice: el que no cree ya ha sido condenado. Es increíble eso.
No está hablando en futuro, porque ya el mundo está bajo condenación. Ya están bajo una única vía recta, directos al precipicio. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, que no cree haya sido condenado. Versículo 12, la Escritura dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia es clara. La Biblia es clara. Lo que nosotros digamos es irrelevante. No, yo no estoy de acuerdo que en Adán yo pequé. La Biblia dice que en Adán todos pecamos. Porque dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Solamente murió Adán? No, el pecado lo hizo solamente Adán. Yo no pequé allá. ¿Y por qué nosotros morimos? Porque la muerte entró fue porque Adán pecó. ¿Se entiende? Como Adán pecó, no solamente muere Adán, la muerte entró a toda la raza humana. Así que usted está viendo a las personas nacer y las personas morir continuamente, como obviamente el resultado por la desobediencia de Adán y Eva. La Biblia es clara, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo está perdido, todos están en condenación, porque todo el mundo nace y vive, escuche esto, en pecado. Nacen y viven pecando abierta y deliberadamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para ser condenada? Nada. Seguir la vida. Solamente por vivir y no creer en el Señor, esta persona ya se conduce directo al abismo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo levanto un objeto en mi mano y lo suelto, ¿qué debo hacer yo para hacer que eso se caiga? Nada. Por el propio peso de la ley de la gravedad en la que somos sujetos a esta tierra, ¿qué pasa? Se caerá por su propio peso. Así los pecadores, por el propio peso en el que se encuentra su pecado, están condenados y destinados a ir al infierno y el fuego eterno. Y nuestros oídos necesitan recordarlo. Nuestros oídos necesitan recordarlo. El día de hoy parece que no se puede mencionar la palabra infierno, fuego, condenación, porque cuidado, pastor, qué miedo. Pero si ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cuál es el miedo? Si tienes miedo, quiera el Señor usar ese miedo para llevarte al arrepentimiento y ser salvo creyendo en Jesús, porque solo haciendo esto serás salvo. ¿Qué pasa si me rehúso creer? No, me parece que usted como predicador es muy persuasivo, pero yo no quiero creer, me rehúso. La Biblia dice que ya voy a ser condenado, me rehúso creer. Bueno, Juan capítulo 3, en el versículo 36, habla claramente cuál será tu destino si rehusas creer en el Hijo de Dios. Juan 3, 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, ojo con ese pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y el versículo no termina ahí, sino que continúa diciendo: sino que la ira de Dios está sobre él. Oh hermanos, si temíamos nosotros, escuche, presta atención, mire para acá. Si nosotros temíamos, de niños, teníamos temor, miedo a la ira de nuestros padres, ¿no deberíamos temer a la ira del Dios vivo y verdadero, aquel que es fuego consumidor? Amigos y amigas que escuchan aquí y que han vivido su vida completamente enajenados, rehusando creer en el Hijo, creer de esta manera, creer de una manera confiante plenamente en que Él es el Salvador y aferrarse de Él, apropiarse de Él por la fe, sino que han creído como que sí, ha existido, sí, dicen que Él murió por los pecadores, sí, pues tú estás rehusando creer y la Escritura es clara: el que no cree ya ha sido condenado. No debes esperar que en el juicio tú digas: es que mi padre no me dio un buen ejemplo. Escucha, ya tú estabas bajo condenación. ¿Por qué?
tú te rehusaste creer en el Hijo de Dios. No, es que yo no vi un buen ejemplo en mi familia. No importa. No serás condenado por no ver un buen ejemplo. Y si usted lo analiza, es por la incredulidad, en este contexto, principalmente, que los pecadores son condenados. No es porque forniquen o adulteren, porque si ellos se arrepienten y creen, sus pecados son ¿qué? Perdonados. Pero la incredulidad les impide ¿qué? Creer. Y como no creen en el Señor por su pecado, ahorita veremos la razón de por qué no creen, porque ellos aman su pecado, ellos rehúsan creer en el Señor. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada para detenerlo. Solamente van directamente a la condenación. Como cuando una tractomula con todo el cargamento no tiene frenos y va a máxima velocidad. Va directo al vacío. Se dirige al barranco. No hay nada que se pueda hacer. No se puede hacer nada. Entonces, en este pasaje vemos que ¿cómo o qué tiene que hacer el pecador para ser condenado? Nada. Simplemente seguir viviendo en el mundo sin creer. Pero él es un buen esposo, será condenado. Pero mire que fue un buen hijo, será condenado. Pero me iba bien en el colegio. Si no creo en el Hijo de Dios como mi Salvador, seré condenado igualmente. Esa es la realidad. Ojo, porque los demonios creen. Así que no es una creencia de que Dios existe y que Dios merece la gloria y que Dios merece la honra. Es creer que verdaderamente su Hijo, cuando murió ahí, pagó mi pecado, mis pecados. Cuarto, ¿cómo saber si eres condenado? Bueno, usted dice que sí. Usted dice que si no creo ya soy condenado. Pero ¿cómo lo sé? Versículos 19 y 20. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo podemos saber si alguien es condenado? Trabajamos con personas, estudiamos con personas. ¿Cómo sabemos que alguien es condenado? Vivimos con personas. La Biblia dice, ¿cómo sabemos si son condenados? Me refiero a la persona. ¿Esa persona ama más la tiniebla que la luz? Sí, es condenado. El texto es claro. Los hombres amaron más las tinieblas. ¿Esa persona ama a Cristo? Esa persona no quiere, está condenado. El texto es súper claro. Y me encanta. Juan es claro, lo que decíamos. Juan no es ambiguo. Juan o es blanco o es negro. O ama la luz o ama las tinieblas. Nosotros somos los que tratamos de, no, que ese es un cristiano que tiene un pie afuera y un pie adentro. ¿Eso qué es? ¿Cómo se supone eso? ¿Se salva un pedazo del cuerpo? No. O amas a la luz, amas a Cristo, amas su ley, o amas las tinieblas. ¿Cómo saber si eres condenado? Porque ama el pecado, porque no ama la luz. ¿Pero quién es la luz? La luz es Cristo, eso está en el primer capítulo. Y aquí mismo está. Él es la luz. Dice, versículo 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el capítulo 1 del libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, dice en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por cuál él? Por la luz. Pero el mundo no le conoció. ¿Quién es la luz entonces? ¿Quién vino al mundo? Está hablando del mismo, de Cristo. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Cómo saber si alguien está condenado? Esta persona rechaza a Cristo. Esta persona, mira, te quería compartir un poco de las cosas. No. De cosas cristianas y esas cosas religiosas. No. Esas cosas a mí no me las diga. A mí no, de Biblia no hablemos. ¿Qué te está diciendo? Que ama más la tiniebla que la luz. ¿Y qué dice la Biblia? Y esa es la condenación. Es decir, que esa persona ya está bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios.
los que aborrecen la palabra de Dios, los que no quieren conocer a Cristo, los que no lo aman, los que muchísimo menos quieren obedecer la palabra de Cristo. Ellos no quieren saber de Él. Estos están condenados. Pastor, pero yo vengo a la iglesia. ¿Sabía la cantidad de personas que van a una iglesia y no quieren estar ahí? Eso pasa en otros países, hermano. Eso acá no pasa. Eso en otras naciones. Que la gente va a la iglesia, se sienta a escuchar, pero por dentro quiere que se acabe ya. No, dentro de 15 minutos. No, ya, yo no quiero ya. Mis oídos no quieren más. Hace unos días publiqué en las redes sociales un comentario que me pareció interesante de: no somos capaces de soportar una hora de sermón, de una predicación sana, bíblica, estructurada, pero sí pasamos 2, 3 y hasta 4 horas viendo una serie de televisión. ¿Cómo? ¿Por qué sí podemos soportar lo otro? ¿Porque amamos más las tinieblas? Porque esto es luz, es la palabra de Cristo. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 7. Juan 7, 7. Cristo dijo: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, del mundo, que sus obras son malas. ¿Cómo son las obras del mundo? Malas. Que nosotros creamos que las obras del mundo son buenas. La Biblia dice que las obras del mundo son malas. ¿Quién testifica contra el mundo? Cristo dice: yo testifico del mundo que sus obras son malas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ellos, aquellos condenados, aborrecen todo lo que tiene que ver con Cristo. ¿Usted ha visto que los ataques que ellos hacen, las hacen a las iglesias? Y aunque muchas de estas iglesias no son netamente cristianas en todo el sentido bíblico, estas personas, sienten que están atacando y ofendiendo a lo que eso representa: a Dios, a Cristo, a las cosas de Dios. Así que van y queman una iglesia. No van y queman una mezquita y allá los temas del Islam No, la iglesia. Han sido perseguidos los cristianos durante siempre, de una manera o de otra. No censuran la manera de hablar de los que hablan mal, de cómo hablan ellos en el mundo. Censuran la manera en cómo hablan los cristianos. No, ya no se puede expresar así. ¿Por qué? No, homofóbico. No, tal cosa. No, mensaje de odio, discurso de... ¿Quién está? ¿Cuál discurso? Porque ellos aborrecen todo lo que tenga que ver con Cristo. Porque Cristo ha dicho que sus obras son malas. Cristo les dice: paren de pecar. Y ya sabemos que creer en Cristo es creer lo que Cristo también ha dicho y obedecer lo que Cristo ha dicho. Y cuando Cristo les dice: vete y no peques más, a el mundo no le gusta esa enseñanza. El mundo quiere que le digan: vete y continúa pecando. Eso es lo que el mundo quiere. Encontrar a un Cristo descaracterizado, caricaturizado. Un Cristo, escuche, presta atención, blando, dócil, un Cristo como Papá Noel, que solo dice: jo, 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 feliz Navidad. Un Cristo que te da todo lo que quieras, que no demanda ni exige nada de ti. Pues ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de las Escrituras dice: el que ama a padre, a madre, a hermano, a hermana, a primo, prima, más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que no se niega a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga, no puede ser mi discípulo. Negarse a sí mismo. Ellos quieren un Cristo imaginario, que no reprenda sus obras, que no exponga sus pecados, que no corrija su conducta. Ellos quieren un Cristo que no les diga qué hacer, que no los reprenda sus vidas, sino que los acepte tal y como son. Y así ellos proclaman eso. Es que el Dios en el que yo creo me acepta tal y como soy. Pues eso es un Dios falso. Ese Dios no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras no nos acepta tal como somos. Nos acepta a pesar de lo que somos y nos ordena a tener cambios radicales en nuestra vida. Si nos aceptara tal como somos, no demandaría de nosotros cambios. Cristo mismo es el que reprende sus obras y no les acepta tal cual son, sino que les dice cuál es la forma en que han de ser salvos. Ellos no quieren que les impongan la forma. Ellos quieren salvarse de cualquier forma, no de que alguien venga a decirles qué hacer. Como el hijo rebelde, que el padre le dice: haga las cosas así, y él dice: a mí no me diga cómo las tengo que hacer, ya yo sé cómo hacerlas.
no muestra más que su rebeldía. Quieren seguir viviendo y amando su pecado y vivir en la oscuridad. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos apuntando al final de la enseñanza. Primera de Juan, capítulo 5. Perdón, hermano, dije capítulo 5, es capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje, Juan? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ellos quieren seguir viviendo en tinieblas, aunque dicen que aman la luz. No, yo creo en Dios, pero no de la manera que salva. Es una creencia teórica, mecánica, filosófica, histórica. Así que, ¿cómo sabemos que alguien está condenado? Fácil. Mira qué es lo que más ama. Ama las tinieblas, ama el pecado, ama el cómo trata a los demás, con frialdad, con indiferencia, su trato con su esposa, con infidelidad. Pero ve, tú te sientas y comparte con ellos, hermanos. Dialoga nada más y tú sabrás que su lenguaje y su ambiente siempre es en tinieblas, en oscuridad, en pecado. En pecado. Ellos aman las tinieblas. Ellos, el hombre que le es más infiel a la esposa, ese es el verdadero hombre. Cuando en la Escritura dice todo lo contrario. El verdadero hombre es el que se priva de todas las mujeres para amar a una. Qué diferente. Pero ellos no quieren a este Cristo de las Escrituras. Ellos quieren sus vanidades, ellos quieren vivir su mundo de opulencia, de avaricia. Ellos quieren seguir caminando en el camino ancho, aunque ellos aquietan o callan sus conciencias engañándose a sí mismos, diciendo, pero yo no soy tan malo. Al final Dios contará las cosas, las pondrá en una balanza y mis buenas obras pesarán más que mis obras. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la balanza aquí? No hay balanza. ¿Dónde está la balanza? ¿Que haya haber una balanza? Usted se acerca a una persona, se sube a un taxi, hola, buena, ¿qué pasa si nos chocamos? Ay, no diga eso. No, pero ¿qué pasa si chocamos y morimos? ¿A dónde va usted? No, yo voy al cielo. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues yo sé que he hecho cosas malas, porque yo también, pero yo he hecho más cosas buenas. Entonces yo voy al cielo porque yo he hecho mis cosas buenas. Y cuando el Señor allá sume, reste, multiplique y divida, ah, sí, no. Si no crees en Él, ya estás condenado. Tú amas las tinieblas, tú amas la opulencia, amas el camino ancho, te encanta el camino ancho. Pero si a todos nos encanta, hermano, cuando usted conduce, en los caminos que son estrechos usted anda incómodo. Si usted tiene un auto grande, usted no sabe ni cómo meterse por ese camino. Pero cuando usted va en las vías terciarias, en las que hay como 3 calzadas para usted, ¿cómo se siente uno? Sabroso. Voy en un camino que ancho, relajado. Y cuando toca así como de ladito, no nos gusta. Y Cristo dice que Él es el camino. Y luego en otro pasaje dice, y el camino para ir al cielo es un camino que tienen que entrar por la puerta que estrecha. A nosotros nos gustan los portones grandes y entramos, ¿sí? Abrimos los brazos, entramos así como... No se puede. No se puede. Él ofrece una puerta estrecha, estricta, chiquita. Para pasar no se puede entrar como el camino, como la puerta ancha, que usted entra con maletas, con motetes, con cama, entra con comodidades, con lujo. Para pasar por la puerta estrecha, usted tiene que pasar arrastrado porque es muy estrecha.